Genial, pues podemos empezar ya con esta mesa redonda. Gracias a todos los que nos acompañáis. La inteligencia artificial ya está aquí. Yo creo que nos lo van a recordar mucho en este congreso. Tenemos ya fantásticos casos de uso, ejemplos fantásticos de su aplicación en el mundo de los recursos humanos. Y yo creo que también ya hemos enfrentado muchos de sus miedos también en cuanto a su llegada. Pero mañana iremos a la oficina y tendremos que seguir gestionando personas. Así que hoy me acompañan en esta mesa redonda un panel fantástico de expertos al que estoy particularmente contento de tener aquí y que son expertos precisamente en eso, en la gestión de personas. Me acompañan hoy Maribí Jiménez de Pablo, que es abogada y doctora sobresaliente cum laude en Derecho, con un máster de Seguridad y Salud en el Trabajo y especializada en negociación por la Universidad de Harvard. Actualmente es directora de People Engagement en el grupo Prosegur, gracias, donde lidera las áreas de cultura y relaciones laborales para más de 170.000 empleados en 34 países y además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Capital Humano. Me acompaña también Rafa Vivas, que trabaja para impulsar el cambio cultural en las organizaciones a través de la experiencia del empleado. Es abogado, ilustrador de libros infantiles. En el año 2010 descubre el Visual Thinking gracias a la labor de divulgación de la empresa Explain, siendo uno de los fundadores de la empresa Visualizamos, referencia de esta metodología. Hoy es director creativo de Explain para España y Latinoamérica, ha dirigido proyectos de Visual Thinking en España, México y Estados Unidos y ha recibido el reconocimiento de la Fundación Bill y Melinda Gates por el diseño de la cartilla de vacunación en formato visual. Es docente de creatividad en diferentes escuelas de negocios y tiene un podcast que os recomiendo muchísimo y que se llama No te líes con tu ex en mayúsculas. Ana Valera es Head de People Analytics en PDA, más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de innovación en recursos humanos, evaluación, desarrollo, competencias online, análisis de datos, inteligencia artificial. Le apasiona la docencia e imparte clases en diferentes escuelas de negocio y universidades. Es además miembro del consejo asesor del proyecto Por una IA más igual, un proyecto de innovación social que espero que nos cuente más, financiado con fondos europeos para estudiar y divulgar cómo aprovechar el valor de la inteligencia artificial en recursos humanos sin sesgos, de forma ética y responsable. Y yo soy su moderador hoy, Álvaro Galán, soy responsable de producto de las soluciones de gestión del capital humano en SAGE. Para aquellos de vosotros que no nos conocéis, fabricamos tecnología y músculo digital para que las empresas pequeñas y medianas pues, puedan llegar más lejos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y con esta fantástica audiencia. Tengo una serie de preguntas casi infinitas que quería haceros hoy, pero bueno, quería empezar un poco, Rafa, por esto de la importancia de la experiencia del empleado. ¿Esto de qué va, Rafa? Cuéntanos, porque se trata de ponerle al Departamento de Recursos Humanos Departamento de Felicidad y nos olvidamos del tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, creo que hay que desterrar esto de la felicidad o el Departamento de Felicidad. Es algo enorme, inmanejable. Creo que las expectativas de poder gestionar la felicidad de nuestros empleados solo puede generar escépticos, con lo cual la felicidad es una cosa mucho más grande que, por supuesto, no depende de la intervención de lo que podamos hacer desde el área de experiencia empleada. A mí me gusta utilizar el término compromiso. Yo creo que la palabra compromiso es una palabra que nos puede alinear más a todos los que queremos mejorar esto que es un poco el cuidado de las personas en una organización, ¿no? O si queremos elevarlo a algo un poco más espiritual, humanizar las organizaciones. Pero a mí me parece que la palabra compromiso nos va a permitir estar de acuerdo a todos los que trabajamos en esto, porque es algo que permite medir, bueno, es algo que permite conectar con lo que hacen, desde luego, Maribí, Ana, con todo lo que es el engagement, con todo lo que son las métricas, que es una de las piezas clave de esta revolución de experiencia empleado que estamos viviendo en las organizaciones. ¿Se trata, Rafa, de una moda pasajera, esto de la experiencia del empleado? No es una moda pasajera. Sí puede ser una moda pasajera el término,
bueno, las palabras van cambiando, pero lo que hay detrás es algo muy profundo, y es que las personas, mirad, las personas están muy desenganchadas de las compañías a las que pertenecen. Gallup, que es un poco la institución más seria que mide el compromiso a nivel mundial, ve cómo se va deshaciendo como un azucarillo el compromiso de las organizaciones. En particular, España está a la cola, en Europa es el segundo por abajo en términos de compromiso. Las personas son muy escépticas respecto a que las compañías puedan cuidarles, con lo cual el territorio que hay es enorme como para poder intervenir. Quizá lo que puede cambiar es el término, pero no la realidad. Hay muchísimo que hacer por incrementar el compromiso y hay muchísimo que hacer por el cuidado de las personas en las organizaciones. Yo ahí, Álvaro, si me permites, hombre, claro, por un poco, o sea, escuchándote, esa importancia al concepto de compromiso, creo que también es el propio argumento de cómo esto no es una moda pasajera. Al final, yo creo que las organizaciones lo que estamos desesperadas ahora buscando es esa lealtad, ese compromiso de las personas que históricamente siempre ha habido. Lo que pasa es que, digamos, que estamos subiendo peldaños en la pirámide de Maslow, y igual que nosotros como organizaciones no buscamos el mismo perfil de persona y no buscamos pues quien escribe en una máquina de escribir, por así decirlo, buscamos perfiles más complejos, más preparados. Los empleados, a su vez, en ese quid pro quo que decimos los abogados de yo te doy algo a cambio, en ese aspecto transaccional, también esperan más, ¿no? Entonces, tanto, al igual que suben nuestras expectativas como empresa, las del empleado sube. Y es una cuestión que no es... O sea, y ahora se habla mucho del cambio generacional, de cómo hay menos compromiso y los datos lo avalan. Pero quizás es porque desde la perspectiva organizacional esto no va de, bueno, pues vamos a dar más beneficio, vamos a dar más experiencia. No, esto va de entender que nosotros también tenemos que elevar la prestación que damos a los empleados. Ya no son máquinas de escribir y ya no es llevar el pan a casa, ya no es suficiente, ¿no? Me plantea un poco también la cuestión de dónde empieza y dónde termina el concepto, ¿no? Si hablamos de scope, empieza en el momento en el que empieza la relación laboral y termina cuando termina la relación laboral, o el concepto de experiencia lo podemos extender más allá, incluso a la fase de contratación, cuando hablamos con candidatos, o incluso cuando termina la relación laboral, ¿dónde ponemos los límites del concepto? Bueno, el término experiencia de empleado viene de experiencia de cliente, que en experiencia de cliente la naturaleza de la relación era muy transaccional, te doy un servicio o un producto, mientras que en experiencia de empleado es mucho más transversal, ¿no? La experiencia tiene vocación de continuidad y de permanencia. A mí me parece que desde luego no empieza el día en el que te incorporas, empieza antes, tampoco termina el día que te desvinculas, pero suceden cosas entre medias que no tienen, digamos, la naturaleza de algo que empieza y termina. Y por eso es por lo que creo que es muy importante, que supongo que Ana y Mariví estarán de acuerdo, en que más allá de la experiencia de empleado es cómo se veía la cultura. El concepto cultura es importantísimo, que es como un poquito más invisible en las organizaciones, más transversal y que incide poderosamente en la experiencia de todos los que trabajamos. Y hay otra cuestión que me surgía en tu comentario acerca de compromiso y que quería preguntarle a Ana, pero igual me la quieres contestar más tarde, acerca de, con un término tan etéreo, vamos a decirlo así, ¿es posible llegar a extraer indicadores que nos digan y midan ese compromiso? ¿Es posible? Hola, ahora. Hola, ¿qué tal? Es posible y de hecho es imprescindible, ¿no? Dicen por ahí que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Si nos traemos esa frase corta, ¿no?, y la tratamos de explicar, trabajar con indicadores es como pues cuando tú estás malo, tienes fiebre y usas un termómetro. ¿El termómetro te va a curar? No. El termómetro lo que hace es marcarte un punto de partida, tienes 39, te tomas un paracetamol y te vas midiendo con el termómetro otra vez para ver si el paracetamol está haciendo efecto. Los indicadores nos sirven para eso, ¿no? Para poder saber exactamente si las acciones que estamos poniendo en marcha, en este caso de la experiencia de empleado, están teniendo efecto o no. Si no medimos, ¿cómo vamos a saber que todas esas políticas y esas medidas
está teniendo efecto. Entonces, el primer motivo es ese, ¿no? Para saber mi punto de partida, qué es lo que está pasando, qué objetivos me marco y si los he cumplido o no. El segundo motivo de traer indicadores al mundo de experiencia de empleado tiene que ver con hablar, perdonar, tengo niños pequeños y las películas de Disney me vienen siempre a la cabeza, ¿no? Pero es como cuando Dory decía, ¿sabes hablar balleno? ¿No? Pues esto es igual. ¿Sabes hablar? Uy, se me mezclan los sonidos. ¿Sabes hablar negocio? En este caso, los indicadores, los datos, es el lenguaje del negocio. Si queremos estar a la altura del resto de directivos del comité de dirección, tenemos que hablar su lenguaje, que no es otro que los indicadores, que los números, que las métricas. Con lo cual, si queremos convencer del impacto que tiene nuestra área de personas en la organización, no nos queda otra, nos guste o no, que ponerle datos y poner indicadores en esas slides que llevamos al comité de dirección, ¿no? Y el tercer motivo es el que yo creo que nos trae a todos aquí, que es para mejorar la vida del empleado, ¿no? Los datos, las métricas no son solo números. Lo que hay detrás son personas y los datos nos hablan, ¿no? En caso, como decía Rafa, de indicadores de compromiso, nos están hablando de una consecuencia, ¿no? El compromiso al final es la consecuencia del ajuste o desajuste de ese vínculo, ¿no? que forma parte de la cultura de la compañía o está muy, muy por detrás la cultura de la compañía. Con lo cual, cuando medimos con indicadores estos aspectos, lo que nos están diciendo es exactamente dónde les duele a nuestros empleados, dónde está la piedra en su zapato y dónde podemos actuar. Con lo cual, podremos establecer mejores medidas para mejorar su día a día, ¿no? Es el enfoque del ciclo de mejora continua, ¿no? Que aquellos que vengan más de áreas de calidad, seguridad y salud en el trabajo, lo tenemos tan impregnado y es el punto de que necesitas saber en qué tienes que mejorar para poder mejorar. Y esto va de eso, ¿no? De seguir mejorando ese ciclo. Eso es. Pues Mari, ¿sí me escucháis? ¿No? ¿Sí? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte también, en una empresa con 170.000 personas y un footprint global de 34 países, con las diferencias que eso puede tener desde una perspectiva también cultural, ¿no? En Prosegur, ¿cómo abordas el concepto de experiencia del empleado? Asumo con un departamento enorme de gente y recursos ilimitadísimos. O sea, se nota que me conoces, sabe de dónde vengo, porque bueno, cada industria y cada empresa pues tiene su realidad, ¿no? Y la realidad es que determinadas empresas de servicios, o mi industria en concreto, que es la industria de la seguridad en términos generales, pues bueno, no tenemos los márgenes que podemos tener en Pharma. Y esto aquí, todos los compañeros de recursos humanos, muchos me entenderéis que no todas las industrias tenemos recursos infinitos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo tengo ese reto de tener una masa crítica de población, un montón de personas a las que atender y, sin embargo, pues unos recursos que gestionar de una forma muy eficiente, ¿no? Entonces, ahí para nosotros, en este punto de experiencia clave, lo primero que me gusta es que en base a la experiencia del tiempo que llevamos haciéndolo, oye, esto no va de invertir mucho, sino de invertir bien y de verdad estar cerca de las personas y saber qué es lo que quieren. Entonces, la escucha, por supuesto, es muy importante y luego la búsqueda de soluciones que no sean individualizadas. Es decir, me encantaría poder aportar a mis vigilantes de seguridad, que es la mayor población que tengo, o al resto de empleados, por supuesto, soluciones que conllevan un coste individual. Pero al final lo que estamos haciendo es intentar masificar esa experiencia del empleado con cosas que lleguen a todos a la vez, en la medida de lo posible. Y eso nos ha dado un aprendizaje muy positivo. Y es que es en esos momentos de experiencia, dentro de esa experiencia del empleado, esos puntos que suponen una experiencia compartida, generan un mayor compromiso, que es ese resultado que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ello? Pues en nuestro caso, gracias a la tecnología. La verdad es que el poder hacer las cosas de forma más masiva, y estamos hablando de experiencia de empleado, hemos dicho que empieza incluso antes del primer día, empieza en ese onboarding, incluso en esa selección.
nosotros manejamos más de 145.000 currículums al año. Son masas ingentes. Entonces, para nosotros ha sido crítico esa digitalización de nuestros procesos, siempre con la eficiencia en mente de no digitalizar por digitalizar, sino identificar realmente dónde están esos puntos de dolor o esos puntos de gane que podemos tener todos para digitalizar y ser capaces de que una ineficiencia de nuestros recursos no impacte en la experiencia del empleado, ¿no? Entonces, bajando a los básicos, esa digitalización para nosotros ha sido muy importante. Y luego, en términos de esos puntos, al contrario, no solo puntos de dolor, sino puntos de felicidad, ha sido clave buscar esas sinergias para que sean eventos, momentos que realmente detonen ese punto de compartir, de compromiso y fomenten la cultura, que efectivamente esta es importante. Y luego, más allá de eso, lo más importante, o sea, esto de experiencia de empleado no es una cosa de recursos humanos solo, somos nosotros los que llevamos la bandera, pero quien realmente genera la experiencia de las personas en su trabajo es su entorno, son sus compañeros y, por supuesto, son las personas, los líderes que gestionan a los equipos, ¿no? Entonces, ese punto de formar, de informar y acompañar también a los líderes para ayudarles a que cada vez sean mejores líderes y tengan en cuenta esa experiencia de las personas que tienen a su cargo ha sido muy importante. O sea que interiorizamos el concepto en recursos humanos de que la experiencia del empleado es responsabilidad nuestra, pero que es una responsabilidad compartida y delegada con la organización. ¿Qué papel juega la cultura o los líderes en una compañía a la hora de poder lanzar con éxito este tipo de iniciativas? Pues lo es todo, o sea, porque por una parte, o sea, vamos a tener de todo, ¿no? Vamos a tener detractores del enfoque, porque cada corporación tenemos un enfoque de cómo se genera esto de la experiencia del empleado, más acertada, menos acertada, que resuena más o resuena menos con cada líder, ¿no? Pero tendremos detractores, tenemos gente neutra y tendremos pues promotores. Los promotores siempre es una maravilla, que no solo hacen bien su papel de líder, sino que además fomentan esa cultura que desde Recursos Humanos intentamos empujar. Para mí el foco está en los neutros, en los que no necesariamente sean unos enamorados de pues quizás las cosas que promovemos desde los departamentos de experiencia de empleado, de personas, pero que la base está, la clave está en que culturalmente y desde su puesto de liderazgo sepan gestionar a esas personas, sepan llevar la verdadera cultura, o sea, lideren desde la cultura real de la empresa. Es decir, nosotros todos tenemos nuestros principios de liderazgo, tenemos nuestros valores de compañía, pero eso ¿en qué se materializa? No solo en la propuesta comercial de la empresa hacia sus clientes o consumidores, sino en cómo vivimos la empresa. Entonces, ese punto de saber llevar esa cultura, de que la gente, que lo que se hable por los pasillos realmente resuene, ese es el reto. Y eso los promotores a priori lo llevan intrínseco, los detractores pues poco a poco, si conseguimos que esa base de personas, de líderes que son más neutros, se vayan empapando de que realmente así es como queremos ser en la organización, al final van a arrastrar a los detractores, ¿no? Esto, ¿no? Creo, Rafa, que hablabas de manifestaciones en algún momento, ¿no? De cómo se manifiesta ese compromiso, esa cultura. También me viene a la mente que en un estado de madurez se habla, en experiencia del empleado, se habla incluso de llegar a la co-creación, ¿no? De esta experiencia involucrando a los empleados. Pero también en este contexto y hablando de un poco toda la tecnología que nos envuelve y cómo lo hacemos, ¿será la inteligencia artificial a la que preguntemos primero en ese proceso de creación? O sea, ¿cómo implementamos estrategias de experiencia del empleado un poco en el contexto en el que estamos? Bueno, no creo que en la co-creación tengamos que contar con la inteligencia artificial. Por poner un poquito de contexto, la metodología de experiencia de empleado viene de Design Thinking, que hace una verdadera revolución de poner al usuario en el centro, de los pilares de empatía, co-creación y prototipado, que pasan a Customer Experience y de Customer Experience a experiencia de empleado. Digo poner este contexto porque la co-creación tiene un contenido muy relacionado con la empatía. Vamos a co-crear con aquellos que se ven afectados por las decisiones que tomamos, ¿no? Si vamos a diseñar una nueva experiencia de onboarding, vamos a diseñarla con los newcomers, con los que están viniendo o con los que llevan poquito tiempo en la compañía y nos digan cómo ha sido su experiencia, ¿no? En esa co-creación, la empatía
ese elemento clave. Y es difícil que en la empatía nos puedan sustituir las máquinas. Bueno, aquí lo dejo también al debate. Probablemente haya también algunos, bueno, Ana sabe más que yo de inteligencia artificial, pero algunos de vosotros que sepáis más de esto. Pero mi impresión es que a las máquinas no se les pone la carne de gallina, ¿no? O sea, que empatizar, o sea, que deleguemos la empatía con una máquina cuando además la empatía supone rescatar insights muy profundos de por qué las personas hacen lo que hacen o qué es lo que motiva en un puesto de trabajo, es muy difícil el sustituirnos por inteligencia artificial en esa tarea, que es básica en experiencia de empleado, la co-creación. Por alusiones. Por alusiones. ¿A una inteligencia artificial se le puede poner la piel de gallina? Sí. Si le entrenamos en qué situaciones debería simular la capacidad del ser humano para erizar su piel. Ahí se le pondría la piel de gallina. Pero eso nos ayuda a entender muy bien ese concepto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cometemos el primer error ya en el nombre, y es poner la palabra inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos hablando es de máquinas que simulan una capacidad del ser humano. Y ahí es donde entran también la posibilidad de tener sesgos, ¿no? De que las decisiones no sean correctas, porque estás simulando la capacidad del ser humano. ¿Los seres humanos tenemos sesgos? ¿Tenemos errores? Pues entonces dime tú si la inteligencia artificial no lo va a tener. De hecho, por eso estoy trabajando como asesora, ¿no? en el comité de un proyecto de innovación social financiado con fondos europeos, que es el proyecto IA más igual, al que os invito a todos que entréis en la web y lo miréis, participéis de él, porque precisamente lo que queremos es analizar casos de uso reales que se están haciendo ahora en las organizaciones, en España principalmente, para ver qué uso se le está dando a la IA, qué cosas se están haciendo bien, qué cosas no se están haciendo bien, no por maldad, sino por desconocimiento muchas veces, o porque la RIA, la Ley de Inteligencia Artificial Europea, nos ha caído de golpe ahora, ¿no? Qué cosas no se están haciendo bien, y el objetivo es divulgar y formar, ¿no? Y acabar haciendo un libro blanco con todas esas buenas prácticas que ayude a todas las organizaciones a entender cómo incorporar la inteligencia artificial al ámbito de recursos humanos de una manera que nos ayude, porque sí puede hacerlo, a tomar decisiones de una forma más ética y responsable, ¿no? Porque igual que la IA puede tener sesgos, porque la entrenamos con los nuestros, podemos ayudarnos de la IA para evitarlos, ¿no? Eso es. O sea, esa es nuestra experiencia, por lo menos. O sea, cuando antes hablábamos de los volúmenes que nosotros manejamos, precisamente ese punto tecnológico, y la IA viene a solventar ese punto, nos ayuda a ser más objetivos, o sea, a identificar nuestros propios sesgos. Y es un aprendizaje que estamos haciendo también como personas, porque te saltan esos sesgos, se identifican esos sesgos, y el hecho de poder aplicar tecnología objetiviza mucho los procesos. Y también facilita, o sea, es que para mí al final la IA lo que ha venido a hacer es una herramienta más. O sea, es una revolución, por supuesto, yo creo que se ha hablado suficiente de eso, y ahora apliquémoslo como una herramienta más. Y a nuestros efectos, la capacidad que nos da de analizar volúmenes de datos ingentes es algo que nosotros manualmente hasta ahora, bueno, moríamos. Yo tenía un equipo de 3 personas analizando en las encuestas de voz del empleado todos los comentarios que cada uno decía, y decían, vale, esto, salario, quieren más. Vale, esto nos están hablando de no sé qué, vale, otro palito, palito aquí, palito. Ahora lo meto todo en una inteligencia artificial, no necesariamente generativa, estamos hablando de primera generación de inteligencia artificial, pero es que me es capaz de analizar esos datos, oye, y de generar reportes interesantes en torno a los mensajes que me está trasladando mi población, que es muy amplia. Entonces, esa co-creación también se puede apoyar en la IA. Para nosotros es lo que hacemos, para ser capaces de dar voz a todos, que es importante, y por lo menos es el camino que nosotros hemos elegido. La inteligencia artificial nos ayuda a digerir toda esta información y a sacar los mejores elementos o takes de esos comentarios. Rafa, comentabas el otro día acerca de la transformación cultural.
Y los cambios en los modelos acerca de pasar de un modelo de control a un modelo de confianza como parte del éxito. Pues si quieres añadir, o sea, entiendo que todo esto juega parte del mismo contexto. Tenemos la herramienta, pero además necesitamos que suceda algo en nuestra organización. Sí, también por ponerlo un poco en contexto. Yo creo que a todos nos resulta muy familiar esa dualidad entre trabajo y vida. Que el trabajo es el peaje que tenemos que pagar para florecer en la vida, ¿no? Los que defendemos esta transformación de la experiencia de empleado pensamos que hay una sola vida y que por tanto tenemos que dar el derecho al ciudadano a que también encuentre su propósito en el trabajo y que por tanto florezca también en el trabajo, ¿no? Digo esto porque creo que el mayor reto como país en cuanto a transformación cultural de las organizaciones es pasar de culturas del control a culturas de la confianza. Las culturas del control propician que las personas piensen, ah, bueno, es el trabajo y no queda más remedio que tragar, ¿no? Creo que si cultiváramos culturas basadas en la confianza, en donde se dieran más autonomía, en donde de verdad se confiara en las personas, a través de herramientas, la agilidad, ayuda, etcétera, podríamos conseguir que las personas encontraran de verdad un sentido a su trabajo y que por tanto no separaran una cosa de la otra, ¿no? Yo creo que es muy evidente. Podríamos hablar mucho de las manifestaciones de las culturas de control en nuestro país. Por supuesto, jerarquía, liderazgos malentendidos, ¿no? Señalo a Mariví porque, claro, es súper importante. En mi industria hay mucho control, esa es la realidad. Eso es algo que está ahí. Pero que es que me encanta ese enfoque porque es realmente... Creo que quizás nos está costando más, y yo hablo desde una experiencia que es una realidad. O sea, nuestra cultura está más enfocada hacia el control porque está muy jerarquizada por la industria que tenemos. Y creo que quizás ese cambio cultural muchas veces está frenado por la sensación de los líderes de pérdida de control en sí mismo, de poder, de respeto, de responsabilidad. Cuando al revés, lo que tenemos es que intentar llevar a esos líderes a que perciban su labor de acompañamiento como el verdadero poder. Es decir, si estás confiando en las personas, o sea, confías en las personas, eso no quiere decir libre albedrío, eso quiere decir que estén acompañadas y ese líder se transforma en ese acompañamiento. Pero bueno, también es verdad que eso difiere mucho de los entornos. Una cosa, si hablamos de entornos de oficinas, de estructura, pues por supuesto es hacia lo que está tendiendo además lo que nos está reclamando el empleado. Pero si hablamos quizás de industrias pues más operativas, más blue collar, pues eso, industria, servicios, etcétera, es complicado llevar esa idea de cambiar el control por ese acompañamiento o esa confianza cuando realmente el valor de la empresa está en ese servicio que se presta y se requiere ese análisis, ese control, ¿no? También por no generar unas expectativas que no son abarcables por la compañía. Es decir, yo a mis vigilantes pues confío en ellos, por supuesto que confío en ellos, pero no puedo manifestar esa confianza al mismo nivel que en otros entornos como es el de oficina. No sé si me explico. Sí, a mí me parece, y disculpa si nos estamos extendiendo, porque me parece que este es el tema clave de reto cultural en España y de cómo esto favorece la experiencia de empleado. Creo que no se puede hablar de confianza de una manera aislada porque nos tachan de hippies o de naif, mira, vienen los de experiencia de empleado. Creo que hay que hablar inmediatamente de responsabilidad. Y creo que el término responsabilidad y más concretamente accountability, que ya sabéis, en inglés hay dos palabras, responsibility y accountability. Creo que la accountability, que no tiene una traducción al español tan sencillo, ese count on me, cuenta conmigo, hay que trabajarlo a la misma velocidad que estamos predicando el valor de la confianza. Y a mí me parece que hay muchas empresas que cuando les hablas de confianza piensan en que solo estás diciendo que la gente es buena. No, yo creo que hay muchísimo trabajo por delante en España porque hay mucha carencia de accountability en los equipos y hay que hacer una labor cultural de establecer muy bien cuál es el valor de accountability aquí para que los equipos respondan y por tanto puedan confiar los líderes, que esa es otra, ¿no? A mí me parece que la medida de una creencia lo marca el precio que pagas por ella, ¿no?
y creo que la medida de la creencia, de la confianza, es la responsabilidad. ¿Cómo sigo yo esta mesa ahora, Rafa? Vaya titular. Es que ya lo podemos dejar aquí. Yo digo... La siguiente pregunta era para Ana, para preguntarle si la inteligencia artificial había matado al People Analytics. Me ha matado Rafa a mí. Pero es que nos has matado, sí, totalmente, Rafa. ¿Cuál era la pregunta, perdona? Ah, sí. Que si la IA ha matado al People Analytics. Ah, vale. ¿La IA ha matado al People Analytics? Pues a nivel de marketing, sí. Yo llevo 15 años hablando de People Analytics. El último año me han dicho, nos encanta tu charla, pero la puedes llamar IA aplicada a recursos humanos en vez de People Analytics, pero da la misma charla, ¿no? Entonces, ¿la IA ha matado a People Analytics? A nivel de marketing sí, como digo, pero a nivel de contenido es que en People Analytics está incluida la IA desde hace mucho. O sea, siempre pongo este ejemplo en mis clases, ¿no? En 1999, o sea, hace 25 años, ya había 2 ingenieros informáticos y 2 psicólogos yendo a un congreso de ingeniería informática a hablar de redes neuronales aplicadas a la predicción de evaluación del desempeño. Tampoco eran los primeros, pero les tengo mucho cariño porque son de la Autónoma, del IIC, el lugar donde yo trabajé, y les adoro, ¿no? O sea, hace 25 años ya se aplicaba IA a recursos humanos, porque la IA no es solo ChatGPT. ChatGPT ha democratizado la IA, la ha traído a todos nuestros móviles y ordenadores. Antes también había IA. Machine Learning, aunque hay discusiones, pero en términos puros, Machine Learning también es IA, es inteligencia artificial. Con lo cual, no la ha matado porque formaba parte de nuestro corazón. Ha matado el nombre. Que por otro lado ya era hora, porque había como mucho boom, así que yo estoy encantada de que haya pasado el boom de People Analytics, porque como decía, no sé cuál de los dos, si Maribí o Rafa, al final la IA y el análisis de datos son herramientas que usamos para tomar mejores decisiones, entender mejor a nuestros empleados, ser más eficientes, más rápidos, etcétera. Pero no es el foco principal. Y a mí me estaba dando mucha pena, aunque me daba también mucho de comer, ¿no? Todos estos años en los que el boom era People Analytics y ahora es la IA, porque estamos perdiendo el foco. Nuestro foco son las personas. Y creo que pasa un poco también con la experiencia de empleado, porque creo que la experiencia de empleado es transversal, no es el fin de nuestra función, es el cómo hacemos las cosas, ¿no? Los que hayamos estudiado en algún momento alguna asignatura de administración de empresas, ¿no? Sabemos aquello de la misión, visión y valores, ¿no? De una empresa, que es ya muy antiguo, pero se sigue estudiando y explicando, ¿no? Bueno, pues la experiencia de empleado para mí estaría dentro de los valores, ¿no? No es lo que hago ni lo que quiero hacer en el área, es cómo lo hago. Y lo que quiero hacer es poner al empleado en el centro, es que todas las decisiones que tomo en recursos humanos pasan primero por las gafas, el filtro de cómo lo vive el empleado. ¿Cómo puedo hacer para que esto le facilite la vida también? No solo a mí como departamento, no solo al negocio, sino también cómo lo va a vivir. Es poner ese tercer punto de vista en juego. No es tanto el foco, sino el cómo. Que no solo es el qué, incluso, a veces es el cómo. Es que a veces decisiones de negocio, en función de cómo se las lleves a la gente, tiene una aceptación otra o genera una experiencia u otra. Que eso también es bastante interesante. Sí, hablamos de ejemplos también, Ana, de tecnología, cosas y estrategias o éxitos. Te he escuchado hablar en algunas ocasiones anteriores de Netflix, de Tinder, ya me has puesto Netflix, los pelos Tinder, de punta. Sí. Si yo pregunto si alguien de aquí usa Tinder, venga, no lo van a confesar. Venga. Yo no, porque estoy felizmente casada. Pero si nos lo llevamos al mundo de la IA en recursos humanos, ya hay organizaciones que utilizan la inteligencia artificial para hacer match, ¿no? Como en Tinder. ¿Entre quién? Pues entre los nuevos empleados y el buddy o compañero o mentor que queremos poner al lado de ese empleado en los programas de acogida, ¿no? De onboarding. Pues
ahí podemos tratar con todos los datos que tenemos de nuestros empleados actuales y de ese nuevo empleado que entra, tratar de buscar puntos en común, ¿no? Para ver cuál es la mejor persona que puede acompañar a este nuevo empleado. Insisto, no porque queramos que sean súper felices, que ojalá, pero no es nuestro foco principal, sino porque desgraciadamente nos manda el negocio y lo que queremos es reducir la curva hasta el desempeño óptimo. Para eso están los procesos de onboarding, ¿no? Entonces, se ha demostrado que con un buen acompañamiento por parte de un mentor esa curva disminuye, ¿no? Ese tiempo disminuye. Si nosotros estudiamos con datos quién es la mejor persona para acompañar, pues porque tiene una red de influencia en la compañía en las áreas en las que esta persona va a tener que interactuar. Pues le va a ayudar mucho a entrar en esas áreas. Porque a nivel incluso de personalidad tienen, oye, caracteres parecidos, ¿no? O porque tienen los mismos intereses, ¿no? Tenemos softwares maravillosos que nos preguntan cuáles son nuestros hobbies, ¿no? Pues eso se puede usar también para decir, pues oye, voy a elegir un mentor que también le guste el fútbol. Por lo menos de primeras tiene un tema de conversación, ¿no? Otro caso. Nos vamos de Tinder a Netflix. Esta sí la usáis, ¿no? Qué mentirosos sois antes. Bueno, pues en formación se está haciendo en muchas organizaciones algo similar. Telefónica y BBVA fueron pioneros en esto, ¿no? En dejar de pensar que nosotros como gurús de recursos humanos sabemos exactamente la formación que tiene que hacer cada persona para ir de A a B y lo planificamos y hacemos planes de carrera, itinerarios formativos. No nos quedaba otra, no podíamos hacerlo de otra manera con las herramientas que teníamos cuando había masividad. A usar la IA para poder decir, no, a ver, ¿tú qué formación has hecho ya? ¿No? ¿Y a dónde quieres ir? ¿Y qué formación han hecho las personas que están donde tú quieres ir o que se parecen a ti? Y entonces ahí puedo empezar a recomendarte proactivamente la formación que exactamente necesitas. Porque al final eso es la IA, ¿no? Desde la masividad conseguir hiperpersonalizar nuestras acciones, ¿no? Otro ejemplo para mejorar la experiencia de empleado. Este lo hemos hecho hace muy poquito en una empresa en la que colaboro. Tienen un producto concreto y lo que hemos hecho con ChatGPT ha sido un bot al que le hemos entrenado con todo el manual, toda la guía técnica de ese producto. De tal manera que los comerciales lo tienen al lado para cuando tienen duda en ese proceso de onboarding, le preguntan cosas. Oye, el cliente me está preguntando si este producto X hace tal. Lo preguntan al chat y le responden en el mismo momento. Lo que antes tardaban a lo mejor porque el compañero del lado no estaba, porque el jefe no estaba y no sabía muy bien, ahora les estamos facilitando la vida con ese chatbot. Tengo más ejemplos, pero tampoco... No, quería también escuchar, Maribí, si tuvieras que recomendar, estuvieras en una conversación con personas en empresas que todavía no han dado ese paso, que no han puesto el foco en esa escucha, si tuvieras que hacer alguna recomendación, transmitir conocimiento alrededor de la experiencia de empleado, ¿por dónde empezarías? Bueno, yo creo que eso, o sea, la pregunta es relativamente fácil porque el principio es escuchar. O sea, por lo que decía un poco ahora, antes de ponernos como gurús a decidir cuál es la mejor experiencia, también lo ha comentado Rafa, ese punto de co-creación es consultar, es decir, cuáles son las necesidades, cuál es el punto. Pero también hay un punto, si estamos empezando, de autocrítica, de evaluar todos los procesos, todos los entornos a los que se enfrenta un empleado a lo largo de su experiencia en la empresa. Para mí la escucha, para nosotros por lo menos en su momento cuando empezamos con este proceso de experiencia de empleado, fue una escucha no solo de qué quieren, qué necesitan, sino, oye, proceso a proceso, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué sensación o qué evaluación harías de cada uno de ellos? E identificar dónde estaban las áreas críticas donde teníamos que empezar a actuar para que esa experiencia mejorase. Porque ahora estamos ya en otra fase, ahora estamos en la fase de generar experiencias positivas, nos centramos en la parte de bienestar, que también forma parte de la experiencia de empleado. Pero muchas veces, y he visto empresas, quizás más medianas empresas, que cuando han empezado a hablar de experiencia de empleado se han ido directamente pues, a esa parte, ¿no? Que obviamente es la más bonita, es la que más nos llama a todos, la más visible. Ruta en la oficina y cosas Claro, así. pues el teletrabajo, los planes de bienestar, por supuesto que eso forma parte de
de la experiencia de empleado. Pero antes de llegar a eso, si no haces un fix de basics de tus procesos, tanto desde la perspectiva de recursos humanos como desde la perspectiva del día a día del trabajador, del negocio, pues poco vas a avanzar, porque sí, van a tener picos de felicidad en esos eventos, pero a lo mejor ni siquiera los asocian a su experiencia en la empresa, lo van a asociar a su relación con empleados, o sea, con compañeros o incluso con el manager, si hay suerte, pero el resto de puntos de esa realidad, por ejemplo, para nosotros en muchas ocasiones ha sido la burocracia. Es que la burocracia interna de las organizaciones es un verdadero pain point que afecta mucho a la experiencia del empleado y es algo en lo que a lo mejor como empresas no ponemos el foco porque queremos tener todo controlado, explotar los datos para el People Analytics y demás, cuando a veces una simplificación de procesos ayuda en esa experiencia de empleado, ¿no? Entonces, como son distintas fases, volviendo a tu pregunta, para empezar, primero, saber la realidad actual de los empleados y a qué se están enfrentando, porque a lo mejor nosotros tenemos muy controlados los procesos de recursos humanos que también hay que analizar, pero hay procesos de negocio que se nos escapan de las manos y es donde puede haber el problema. Segundo, lo que hemos dicho antes de trabajar con los líderes, ese liderazgo, porque eso nos toca a todas las empresas y es básico para todas, esa experiencia de cómo lideran los managers, qué ambiente, qué clima hay en la empresa. Y luego ya pues ir a la parte divertida, que es pues esa parte más de bienestar, de generar experiencias positivas y demás. Muy bien. Quería darte las gracias, Mariví, sé que ha sido un esfuerzo, os habéis visto muy impactados, creo, por el desastre en Valencia y que estabais atendiendo allí con prioridad. Álvaro me llamaba ayer y yo, sí, ahora te llamo, espera, es total, porque llevamos desde la semana pasada pues organizando todo, sí, pues también como se está aportando desde Prosegur, un poco desde la función que tenemos tan cercana a la protección civil, ¿no? Pues ahí estamos poniendo todos un poco arrimando el hombro, aunque sea desde aquí en lo que podamos, ¿no? Muy bien. Pues por ir terminando, Rafa, ¿quieres compartir alguna recomendación, buena práctica, caso en experiencia de empleado? Quería completar lo que ha dicho Mariví, que lo suscribo todo. Me parece además una explicación muy ordenada de por dónde empezar, pero me gustaría incidir en algo que se pierde de vista y es las creencias de los de arriba, el alinear al comité de dirección. Y no todas las empresas tienen la suerte de ser Prosegur, no todos tienen claro la escucha, la transformación que exige todo este proceso de cambiar las organizaciones, ¿no? Con lo cual empezar a veces por el comité de dirección, alineando al comité de dirección para ver cuáles son sus creencias respecto a esto, es muy clarificador. En mi experiencia ha habido muchos proyectos que han fracasado en los que he participado precisamente porque los de arriba tenían esa creencia tan extendida de lo único que importa es el dinero. Cuando te enfrentas con creencias de ese tipo, es muy difícil cambiar una organización en todo lo que ha sido la evolución que Mariví ha señalado. Perfecto, muy bien. Pues si queréis añadir cualquier cosa, tenéis a este público fantástico escuchando. Si no, pues damos por concluida esta mesa y les liberamos el resto de la agenda para que vayan a tomar café. Muchísimas gracias por haber estado, Rafa, Ana y Mariví, y muchas gracias a todos los que habéis estado hoy con nosotros.